Cuando llegué a casa esa tarde de julio, lo último que esperaba encontrar era una sorpresa de Roberto. Después de 15 años de matrimonio, mi esposo no era exactamente el tipo de hombre que daba regalos sin motivo aparente. Nuestro aniversario era en diciembre, mi cumpleaños en marzo, y estábamos en pleno verano. Sin embargo, ahí estaban sobre la mesa del comedor, 3 paquetes envueltos en papel dorado con moños rojos brillantes, como pequeños tesoros esperando ser descubiertos. Pero había algo que me inquietaba. Uno de los regalos, el más pequeño, emanaba un olor extraño. No era desagradable exactamente, pero tampoco era algo que pudiera identificar fácilmente. Era como una mezcla de flores marchitas con un toque metálico que me hizo fruncir el ceño involuntariamente. El aroma se intensificaba cuando me acercaba, como si algo dentro del paquete estuviera liberando ese olor peculiar de manera constante. Grité el nombre de Roberto desde la sala, pero mi voz se perdió en el silencio de la casa. Su automóvil estaba estacionado en el garaje, lo cual confirmaba que se encontraba en casa, pero no había rastro de él en ninguna parte. Los 3 regalos estaban perfectamente alineados sobre la mesa de roble que habíamos comprado durante nuestro 5º aniversario, cada uno envuelto con el mismo cuidado meticuloso que Roberto aplicaba a todo lo que hacía en su trabajo como constructor. Me acerqué con curiosidad creciente al regalo más pequeño, que tenía aproximadamente el tamaño de una cajita de joyas. El olor se volvió más pronunciado, más persistente. En todos nuestros años juntos, Roberto nunca había sido espontáneo con los obsequios. Era un hombre de rutinas, predecible en sus gestos de afecto. Siempre esperaba las fechas especiales para mostrar su amor de maneras tangibles. Esta desviación de su comportamiento habitual me generaba una mezcla de emoción y preocupación. Tomé el paquete pequeño entre mis manos, y inmediatamente noté que el olor se intensificó considerablemente. Mis dedos temblaron ligeramente mientras buscaba alguna tarjeta o nota que pudiera explicar la razón detrás de estos regalos inesperados, pero no encontré nada. El papel dorado era de buena calidad, envuelto con la precisión que caracterizaba todo lo que Roberto hacía, pero la ausencia de cualquier mensaje personal me resultaba desconcertante. Volví a gritar su nombre, esta vez con más fuerza, pero el eco de mi voz rebotó en las paredes vacías de nuestra casa. El silencio que siguió comenzó a ponerme nerviosa. Roberto siempre respondía cuando lo llamaba. Era una de esas pequeñas cortesías que habían mantenido nuestra relación estable durante todos estos años. Su falta de respuesta, combinada con la presencia inexplicable de estos regalos, creaba una atmósfera de incertidumbre que no podía ignorar. Decidí que necesitaba saber qué contenía el regalo que emanaba ese aroma extraño antes de continuar con los otros 2. Con manos cada vez más temblorosas, comencé a quitar cuidadosamente el papel dorado. Debajo encontré una pequeña caja de terciopelo negro, elegante y cara, del tipo que normalmente se usa para joyas de alto valor. El olor era mucho más fuerte ahora, casi mareante en su intensidad, y provenía definitivamente del interior de esta caja. Al abrir la caja sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Dentro había un anillo que jamás había visto en mi vida. Era innegablemente hermoso, con un diamante central considerable rodeado de pequeñas esmeraldas que brillaban incluso bajo la luz tenue del comedor. Pero lo que me helaba la sangre no era la belleza de la joya, sino las manchas de un líquido rojizo y espeso que habían penetrado el terciopelo blanco del interior de la caja. El olor metálico que había estado detectando provenía de estas manchas, y mi mente comenzó a procesar la terrible posibilidad de lo que podría ser. Grité el nombre de Roberto con una urgencia que no había sentido antes, pero una vez más, solo el silencio me respondió. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad que podía sentir en mis oídos. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿De dónde había sacado Roberto este anillo? ¿Por qué había manchas de lo que parecía ser sangre en la caja? ¿Dónde estaba mi esposo en este momento? Dejé la caja sobre la mesa con manos que ya no podía controlar y comencé una búsqueda sistemática de Roberto por toda la casa. Revisé la cocina, donde a menudo se refugiaba cuando necesitaba pensar, el patio trasero donde solía hacer reparaciones menores los fines de semana, y finalmente nuestro dormitorio. En la mesa de noche de su lado encontré su teléfono celular, lo cual me pareció extraordinariamente extraño porque Roberto nunca, absolutamente nunca, se separaba de su teléfono.
Era prácticamente una extensión de su brazo, siempre atento a las llamadas de clientes o proveedores de su empresa constructora. Cuando regresé a la sala, noté algo que había pasado por alto en mi estado inicial de confusión. Debajo del segundo regalo había una nota doblada. Con manos que ahora temblaban incontrolablemente, la tomé y la desdoblé para leer. Para mi amada esposa, abre los regalos en orden. Este es solo el principio de una noche que nunca olvidarás. Te amo, Roberto. Pero algo estaba fundamentalmente mal con esta nota. Aunque las palabras eran las que Roberto podría haber escrito, la letra no coincidía exactamente con su escritura habitual. Era similar, lo suficientemente parecida para engañar a una observación casual, pero había diferencias sutiles en la formación de ciertas letras, en la inclinación de las palabras, en la presión aplicada al papel. Era como si alguien hubiera estado practicando imitar la escritura de mi esposo. Tomé una fotografía de la nota con mi teléfono celular y la comparé con un mensaje de texto que Roberto me había enviado la semana anterior. La diferencia se volvió más evidente cuando pude verlas lado a lado. La letra de la nota era más angular, más forzada, como si quien la hubiera escrito hubiera estado concentrándose intensamente en reproducir cada trazo sin que fuera natural para él. El segundo regalo era considerablemente más pesado que el primero. Lo desenvolví con la misma mezcla de curiosidad y aprensión que había sentido con el anterior. Dentro encontré una botella de vino tinto, pero no era cualquier vino. Era un Chateau Margaux 1996. Una botella que costaba más dinero del que Roberto y yo ganábamos en un mes entero. Esto me desconcertó aún más porque Roberto tenía una aversión bien documentada al vino tinto. Siempre decía que le causaba dolores de cabeza terribles y prefería cerveza, o en ocasiones especiales, whisky. Pegada a la etiqueta de la botella había otra nota. Para brindar por los nuevos comienzos, ábrelo cuando leas la carta del tercer regalo. ¿Qué carta? ¿De qué nuevos comienzos estaba hablando? Cada elemento de esta extraña situación parecía plantear más preguntas de las que respondía. El nivel de planificación involucrado sugería que esto no era algo improvisado, sino algo que había sido cuidadosamente orquestado con antelación. Antes de abrir el tercer regalo decidí intentar contactar a Roberto en su oficina. Marqué el número de Constructora Hernández y esperé mientras sonaba el teléfono. «Bueno, Constructora Hernández», respondió Lupita, la secretaria de Roberto, con su voz familiar y profesional. «Lupita, soy Carmen. ¿Está Roberto disponible?» «Ay, señora Carmen, el señor Roberto salió temprano hoy. Dijo que tenía algo muy importante que hacer en casa y que no regresaría por el resto del día. ¿Recuerdas a qué hora se fue exactamente?» «Fue como a las 2 de la tarde, señora. ¿No está con usted?» Miré el reloj en la pared del comedor. Eran las 5:30 de la tarde. Roberto había salido de la oficina hacía 3 horas y media, pero no había estado en casa cuando llegué, al menos no de manera visible. ¿Dónde había estado durante todo ese tiempo? ¿Y dónde estaba ahora? Colgué el teléfono y me dirigí al tercer regalo, el más grande de los tres. Era ligero a pesar de su tamaño, lo cual sugería que su contenido no era denso. Cuando lo abrí, encontré un vestido rojo que nunca había visto antes. Era de seda genuina, con un corte que habría sido perfecto para mi figura, exactamente mi talla. El vestido era hermoso, elegante, del tipo que podría haber usado para una cena romántica especial o una celebración importante, pero había un problema fundamental con este regalo. Roberto no sabía absolutamente nada sobre moda femenina. Durante todos nuestros años de matrimonio, siempre me había dicho que fuera de compras y eligiera lo que necesitara, porque él no entendía nada sobre estilos, tallas o lo que me quedaría bien. La idea de que hubiera seleccionado este vestido específico por sí mismo era prácticamente imposible. Debajo del vestido, cuidadosamente doblada, encontré la carta que había sido mencionada en la nota del vino. Esta vez, la escritura se parecía más a la de Roberto, pero había algo diferente en el tono, en la elección de palabras, que me hizo sentir incómoda. Mi querida Carmen, sé que todo esto te debe parecer extraño, pero necesito que confíes en mí. Ponte el vestido rojo y el anillo. Abre el vino y sírvete una copa. Espérame en la sala. Hay cosas que no te he contado, secretos que he guardado durante años. Esta noche, todo cambiará entre nosotros. Te prometo que al final de la noche, me entenderás completamente.
Si algo me pasa, quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor a ti y a nuestra familia. Con amor eterno, Roberto. Postdata, no llames a nadie, por favor. La frase, si algo me pasa, me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué tipo de problema había desarrollado Roberto que lo hacía temer por su seguridad? Y la referencia a nuestra familia me confundía profundamente porque Roberto y yo no teníamos hijos. Habíamos intentado durante años. Habíamos visitado especialistas. Habíamos probado tratamientos, pero nunca habíamos podido concebir. Era uno de los dolores silenciosos de nuestro matrimonio, algo de lo que raramente hablábamos pero que siempre estaba presente. Las manos me temblaron mientras doblaba la carta cuidadosamente. Algo estaba terriblemente mal en esta situación, pero no podía determinar exactamente qué era. La combinación de regalos caros que no encajaban con la personalidad de Roberto, las notas con escritura inconsistente, su ausencia inexplicable, y ahora esta carta con referencias crípticas a secretos y peligros, creaba un panorama que me aterrorizaba. Me quedé de pie en medio de la sala, sosteniendo la carta y mirando los 3 regalos dispuestos sobre la mesa. El anillo con las manchas rojizas que sospechaba que podrían ser sangre, el vino extremadamente caro que Roberto odiaba, y el vestido rojo que nunca habría tenido la habilidad o el conocimiento para seleccionar. Todo parecía sacado de una película de suspenso, pero esta era mi vida real, mi casa real, mi esposo real que había desaparecido. Decidí llamar a mi hermana Sofía. Ella era abogada, tenía una mente analítica, y siempre sabía qué hacer en situaciones complicadas. Además, conocía a Roberto casi tan bien como yo, habiendo sido testigo de nuestro noviazgo y matrimonio durante todos estos años. Sofía, necesito que vengas a mi casa inmediatamente, le dije tan pronto como contestó el teléfono. ¿Qué está pasando, Carmen? Tu voz suena muy alterada. Es Roberto. Creo que está en algún tipo de problema serio. O tal vez yo soy la que está en problemas. Honestamente ya no sé qué pensar. Salgo para allá ahora mismo. Dame 20 minutos y estaré contigo. Mientras esperaba a Sofía, decidí hacer una investigación más exhaustiva de la casa. Fui a nuestro dormitorio y abrí el closet de Roberto para examinar su ropa. Inmediatamente noté que faltaban varias prendas importantes. Su traje negro favorito, el que usaba para ocasiones especiales, 3 de sus mejores camisas, y su maleta pequeña de viaje, la que normalmente usaba para viajes de negocios de fin de semana. En el baño, confirmé mis sospechas crecientes. Su cepillo de dientes no estaba en su lugar habitual. Su colonia, la que usaba todos los días religiosamente, también había desaparecido. Su navaja de afeitar y su crema de afeitar tampoco estaban. Todos los indicios sugerían que Roberto había empacado deliberadamente para un viaje, pero ¿por qué no me había dicho nada? ¿Y por qué había dejado estos regalos extraños como si fueran algún tipo de mensaje cifrado o despedida? Regresé a la sala y tomé el anillo otra vez, esta vez examinándolo más cuidadosamente bajo la luz directa de la lámpara del techo. A la luz brillante, pude confirmar que el líquido rojizo tenía la consistencia y el color de sangre seca. No era vino, no era ningún tipo de tinte o colorante, era definitivamente sangre, y había suficiente para sugerir que alguien había estado sangrando considerablemente cuando esta joya fue colocada en la caja. La realización de lo que podría estar sosteniendo me hizo dejar caer la caja al suelo involuntariamente. Corrí al baño de visitas y me lavé las manos frenéticamente con agua caliente y jabón, tratando de eliminar cualquier rastro de lo que fuera que había estado en contacto con mi piel. Mi mente se llenó de preguntas aterrorizantes. ¿De quién era esa sangre? ¿Estaba Roberto herido en algún lugar? ¿O había algo mucho peor ocurriendo? Sofía llegó en 15 minutos, estacionando su automóvil rápidamente y corriendo desde la entrada hasta la puerta principal. Su rostro mostraba la misma preocupación que yo había estado sintiendo. ¿Dónde está Roberto?, me preguntó inmediatamente, sin siquiera saludarme apropiadamente. No tengo idea, pero necesitas ver esto, le respondí, guiándola hacia la mesa donde estaban dispuestos los regalos. Sofía examinó cada elemento meticulosamente, usando la mentalidad analítica que había desarrollado durante sus años de práctica legal. Tomó el anillo usando un pañuelo de papel, cuidándose de no tocarlo directamente con sus dedos. Carmen, esto definitivamente parece sangre seca, confirmó mis temores.
y por la cantidad y la forma en que se ha secado, diría que es relativamente reciente, probablemente de las últimas 24 horas. ¿Pero de quién? ¿De Roberto? No hay manera de saberlo sin un análisis forense, pero la presencia de sangre en un anillo que claramente no es tuyo sugiere que algo violento ha ocurrido. La carta dice que no llame a nadie. Carmen, mira esta carta más cuidadosamente, dijo Sofía, colocando la carta al lado de una tarjeta que Roberto me había dado el Día de las Madres el año anterior. ¿Ves las diferencias en la escritura? Cuando comparé los dos documentos lado a lado, las diferencias se volvieron obvias. La mayor parte de la carta efectivamente parecía ser de la mano de Roberto, pero el post-data al final estaba claramente escrito con una pluma diferente, con una tinta más clara y con una presión diferente. Era como si alguien hubiera agregado esa advertencia después de que la carta original hubiera sido escrita. «Alguien más estuvo aquí», murmuré, sintiendo como el miedo se intensificaba en mi estómago. Alguien que conoce la escritura de Roberto lo suficientemente bien como para imitarla, al menos parcialmente. Sofía tomó fotografías de todos los elementos con su teléfono celular, documentando cada detalle de lo que habíamos encontrado. «Carmen, creo que necesitamos llamar a la policía inmediatamente. Pero ¿qué pasa si Roberto realmente está en algún tipo de peligro y al involucrar a la policía lo ponemos en una situación aún peor? ¿Y qué pasa si ya está muerto?». La pregunta de Sofía me golpeó como una bofetada fría. Era una posibilidad que había estado evitando considerar, pero que ahora se presentaba como una realidad potencial que no podía ignorar por más tiempo. Mientras Sofía llamaba a la policía, yo me senté en el sofá tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Intenté recordar si había habido alguna señal en el comportamiento de Roberto durante las últimas semanas o meses que pudiera haber anticipado esta situación. Pensándolo cuidadosamente me di cuenta de que en los últimos meses, Roberto había estado diferente, más callado de lo usual, más preocupado, más distraído durante nuestras conversaciones. Cuando le preguntaba qué le molestaba, siempre me daba la misma respuesta: problemas en el trabajo. La industria de la construcción estaba pasando por un periodo difícil. Los materiales habían aumentado de precio significativamente. Los clientes se habían vuelto más exigentes, y la competencia era más feroz que nunca. Había aceptado estas explicaciones porque parecían razonables y porque Roberto nunca había sido el tipo de persona que compartiera sus preocupaciones laborales en detalle. «La policía viene en camino», anunció Sofía después de colgar el teléfono. «Llegarán en aproximadamente 10 minutos. ¿Qué les dijiste exactamente?» Les dije que mi cuñado había desaparecido en circunstancias sospechosas y que habíamos encontrado evidencia de posible violencia en su casa. En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Sofía y yo nos miramos con una mezcla de esperanza y terror. Muy pocas personas usaban ese número, principalmente Roberto para llamarme desde la oficina y algunos familiares ocasionalmente. ¿Contesto?, pregunté, mi mano vacilando sobre el auricular. «Sí, pero activa el altavoz para que ambas podamos escuchar». Tomé el teléfono con manos que temblaban visiblemente. «Hola, Carmen, soy yo». Era la voz de Roberto, pero había algo extraño en ella. Sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos o como si tuviera algo en la boca que le impidiera hablar con claridad. «Roberto, ¿dónde estás? He estado preocupadísima. Encontré los regalos y no entiendo qué está pasando. Escúchame muy cuidadosamente, Carmen. No llames a la policía. No le cuentes a nadie sobre los regalos que encontraste. Ponte el vestido rojo y espérame en casa. Voy para allá. Roberto, ya llamé a la policía. Hay algo muy extraño con tu voz. No suenas como tú mismo». Hubo un silencio prolongado en la línea, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego, Roberto habló nuevamente, pero su tono había cambiado completamente. Era exactamente lo que me temía que harías. «Carmen, necesitas salir de la casa inmediatamente. Toma a Sofía y váyanse. No regresen hasta mañana por la mañana». «¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando exactamente?» «Te amo, Carmen. Quiero que nunca olvides eso, sin importar lo que ocurra después». La línea se cortó abruptamente, dejándonos en un silencio que se sentía más ominoso que cualquier sonido. «Nos vamos ahora mismo», gritó Sofía, agarrando mi brazo. «Algo está terriblemente mal aquí,
pero la policía va a llegar en cualquier momento. Les hablaremos desde otro lugar. Esta conversación telefónica me convenció de que estamos en peligro real si nos quedamos aquí. Tomé mi bolso rápidamente y salimos corriendo hacia el automóvil de Sofía. Mientras manejaba alejándose de mi casa, intenté llamar a Roberto otra vez usando mi teléfono celular, pero su número estaba completamente fuera de servicio, como si el teléfono hubiera sido apagado o destruido. Sofía, ¿qué crees que esté pasando realmente? Honestamente, Carmen, creo que hay varias posibilidades, y ninguna de ellas es buena. Roberto podría estar involucrado con personas peligrosas, podría estar siendo chantajeado, o podría estar en problemas legales serios. Pero ¿qué tipo de problemas podrían ser tan graves? ¿Problemas de dinero? ¿Problemas con la ley? Tal vez esté involucrado en algo ilegal sin que tú lo sepas. La sugerencia de que Roberto podría estar involucrado en actividades ilegales me molestó profundamente. Roberto es la persona más honesta que conozco. Nunca haría nada ilegal. Carmen, después de 15 años de matrimonio, ¿realmente crees que conoces todos los aspectos de la vida de tu esposo? La pregunta me hizo reflexionar incómodamente. ¿Realmente conocía a Roberto completamente? Durante nuestra conversación telefónica, su voz había sonado tan diferente que por un momento dudé si realmente era él quien estaba hablando. Mientras Sofía manejaba por las calles de la ciudad, noté un automóvil negro que parecía estar siguiéndonos. Cuando Sofía tomó la siguiente salida, el automóvil negro hizo lo mismo. Cuando cambió de carril, el automóvil también cambió. Sofía, creo que nos están siguiendo. Ella miró por el espejo retrovisor y confirmó mis sospechas. Tienes razón. ¿Puedes ver quién está en el automóvil? Hay 2 hombres en el asiento delantero, pero no puedo ver sus caras claramente desde esta distancia. ¿Los reconoces? No, nunca los he visto antes. Sofía aceleró y tomó varias vueltas rápidas, tratando de perder a nuestros perseguidores, pero el automóvil negro se mantuvo detrás de nosotras con una persistencia que me aterrorizaba. Era evidente que sabían exactamente lo que estaban haciendo y que tenían experiencia siguiendo a personas. «Vamos al centro comercial», decidió Sofía. «Hay mucha gente allí, será más seguro». Cuando llegamos al centro comercial, Sofía se estacionó entre muchos otros automóviles, esperando que eso nos diera algo de camuflaje. Los hombres del automóvil negro también se estacionaron, pero mantuvieron su distancia vigilándonos desde lejos. «¿Quiénes crees que son?», pregunté. «No lo sé, pero obviamente tienen alguna conexión con Roberto y con lo que está pasando. ¿Crees que son policías?». Los policías no suelen seguir a la gente de esta manera. Estos tipos parecen más como, no sé, como investigadores privados o algo peor. Entramos al centro comercial rápidamente, moviéndonos entre las multitudes de compradores. Los 2 hombres nos siguieron, pero mantenían una distancia que les permitía observarnos sin ser demasiado obvios. Encontramos una cafetería en el 2º piso, desde donde podíamos ver la entrada principal mientras teníamos una conversación privada. «Sofía, tengo que contarte algo que nunca le he mencionado a nadie». «¿Qué es?». «En los últimos 3 meses, Roberto ha estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas. Siempre contestaba en otra habitación y hablaba en voz muy baja. Cuando le preguntaba quién había llamado, siempre decía que eran clientes difíciles o proveedores con problemas. ¿Nunca lograste escuchar ninguna de esas conversaciones?». «Solo una vez. Estaba preparando la cena y él estaba en su estudio hablando por teléfono. Escuché que decía cosas como, no puedo seguir con esto, y mi esposa no sabe nada de esto». En ese momento pensé que se refería a algún proyecto de construcción problemático. Sofía me miró con una expresión de creciente preocupación. «Carmen, ¿es posible que Roberto esté involucrado en algo que va más allá de simples problemas de negocios?». «¿A qué te refieres exactamente?». «Me refiero a actividades ilegales, lavado de dinero, contrabando, drogas, algo así». «No, eso es imposible. Roberto ni siquiera bebe alcohol regularmente. La idea de que esté involucrado con drogas es absurda. Pero las personas involucradas en el tráfico de drogas no necesariamente usan las drogas que transportan. Frecuentemente son personas que aparentan ser completamente normales y respetables». La sugerencia me molestaba, pero tenía que admitir que algunos aspectos del comportamiento reciente de Roberto podían interpretarse de esa manera. Los viajes de negocios que parecían más frecuentes de lo usual, las llamadas misteriosas,
la cantidad de dinero en efectivo que a veces traía a casa sin explicación clara. Tengo que regresar a la casa, dije súbitamente. ¿Estás completamente loca? Es extremadamente peligroso. Hay una caja fuerte en el estudio de Roberto. Nunca me ha dicho la combinación, pero creo que puedo adivinarla. ¿Cómo? Roberto siempre usa la misma combinación para todo. La fecha de nuestra boda. Es sentimental de esa manera. ¿Y qué esperas encontrar en esa caja fuerte? No lo sé, pero tal vez haya documentos o información que nos ayude a entender qué está pasando realmente. Sofía miró hacia donde estaban sentados los dos hombres que nos habían estado siguiendo. Todavía estaban allí, tomando café y fingiendo leer periódicos mientras nos observaban discretamente. ¿Cómo vamos a salir de aquí sin que nos vean? Hay una salida de empleados en la parte trasera del centro comercial. Solía trabajar aquí cuando era estudiante universitaria y conozco todas las salidas. Logramos salir por la puerta trasera sin ser detectadas y corrimos hacia el automóvil de Sofía. Los hombres no se dieron cuenta de nuestra partida hasta que ya estábamos arrancando el motor. «Van a seguirnos de vuelta a tu casa», advirtió Sofía. «Probablemente, pero van a seguirnos a donde quiera que vayamos. Es mejor que terminemos con esto de una vez por todas». Manejamos rápidamente hacia mi casa, con Sofía usando su conocimiento de las calles locales para tomar rutas menos obvias y tratar de perder a nuestros perseguidores en el tráfico de la tarde. Logramos llegar a mi casa con varios minutos de ventaja. «Tienes 5 minutos máximo», me dijo Sofía cuando llegamos. «Encuentra lo que necesites en esa caja fuerte y salgamos de aquí inmediatamente». Corrí directamente al estudio de Roberto. La caja fuerte estaba exactamente donde siempre había estado, detrás de un cuadro de un paisaje montañoso que habíamos comprado durante nuestra luna de miel. Marqué la fecha de nuestra boda en el dial, 15/08/2009. La caja fuerte se abrió con un clic satisfactorio. Lo que encontré adentro cambió completamente mi comprensión de quién era Roberto realmente. Había pasaportes con nombres diferentes, pero con la fotografía de Roberto. Fajos gruesos de billetes en diferentes monedas, dólares americanos, pesos mexicanos, euros, y una carpeta manila llena de documentos que no podía entender completamente, pero que parecían ser contratos o acuerdos legales de algún tipo. «Carmen, necesitamos irnos ahora», gritó Sofía desde la sala. Tomé todo el contenido de la caja fuerte y corrí hacia donde estaba Sofía. Ella estaba mirando por la ventana de la sala con una expresión de alarma. «Ya regresaron, y ahora hay 3 automóviles afuera». «¿3? Sí, y uno de ellos parece ser un vehículo policial no marcado». Salimos por la puerta trasera de la casa y corrimos hacia el automóvil de Sofía, que estaba estacionado en el callejón detrás de la casa. Mientras Sofía manejaba alejándose rápidamente, abrí la carpeta de documentos que había tomado de la caja fuerte. Los documentos estaban en inglés y parecían ser contratos relacionados con algo llamado Servicios de Transporte Internacional. Había fechas, rutas, cantidades de dinero y nombres de personas que no reconocía. Pero lo que realmente me conmocionó fueron los pasaportes. «Sofía, mira esto», le dije, mostrándole uno de los pasaportes mientras manejaba. «Roberto aparece como Richard Morrison en este documento». «¿Qué? ¿Tu esposo tiene identidades falsas?» «Aparentemente sí. Y mira las fechas en los sellos de estos pasaportes. Ha estado viajando a Colombia, Panamá y México regularmente durante los últimos 2 años. Nunca me mencionó que estaba saliendo del país». Sofía frenó abruptamente y se estacionó en una calle lateral. «Carmen, creo que tu esposo está involucrado en narcotráfico». «No, eso no puede ser posible», insistí, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. «Roberto odia las drogas. Ni siquiera toma medicamentos para el dolor de cabeza a menos que sea absolutamente necesario. Pero piénsalo, Carmen, todo encaja perfectamente. Los viajes secretos usando identidades falsas, las grandes cantidades de dinero en efectivo, las llamadas misteriosas, los hombres peligrosos que nos están persiguiendo». Mientras Sofía hablaba, seguí examinando los documentos de la carpeta. Encontré algo que me heló la sangre. Una fotografía de Roberto con un hombre que reconocí inmediatamente de las noticias. Era Joaquín Salazar, un notorio capo del narcotráfico que había sido arrestado el año anterior en una operación conjunta entre México y Estados Unidos. «Sofía, mira esto».
le dije con voz temblorosa mostrándole la fotografía. Ella examinó la imagen cuidadosamente. ¿No es ese Joaquín Salazar? ¿El narcotraficante que salió en todas las noticias? Sí, es él. Y está con Roberto en lo que parece ser algún tipo de reunión de negocios. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Durante 15 años había estado casada con un hombre que pensaba que conocía completamente, solo para descubrir que había estado viviendo una doble vida como criminal. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Cuánto de nuestro dinero provenía de actividades ilegales? ¿Estaba yo también en problemas legales por asociación? ¿Qué otras mentiras me había estado contando Roberto durante todos estos años? Tengo que confrontarlo, declaré con una determinación que me sorprendió a mí misma. ¿Confrontar a quién? A Roberto. Necesito escuchar de su propia boca qué está pasando realmente. Necesito que me explique por qué ha estado mintiendo durante años. Carmen, eso es extremadamente peligroso. Además, no sabemos dónde está en este momento, pero él dijo que iba a regresar a la casa. Podemos esperarlo allí. ¿Estás completamente loca? Hay múltiples automóviles llenos de personas potencialmente peligrosas vigilando tu casa. Entonces iremos a otro lugar, al lugar donde Roberto y yo solíamos ir cuando éramos novios, antes de casarnos. ¿Qué lugar? El Mirador en las colinas. Es un lugar privado y aislado donde podemos tener una conversación sin ser interrumpidos. Manejamos hacia las afueras de la ciudad, subiendo por la carretera serpenteante que llevaba al mirador, que había sido especial para Roberto y para mí durante nuestros días de noviazgo. Era el lugar donde habíamos tenido nuestras conversaciones más importantes, donde habíamos hablado sobre nuestros sueños y planes para el futuro, donde Roberto me había pedido que me casara con él. Una vez que llegamos, le envié un mensaje de texto a Roberto. Estoy en nuestro lugar especial. Ven solo. Necesitamos hablar. Esperamos durante más de una hora en el silencio de la noche. La ciudad se extendía debajo de nosotras como un mar de luces, y yo me encontré recordando todas las veces que Roberto y yo habíamos estado allí, planeando una vida que ahora descubría había sido construida sobre mentiras. Cuando ya estaba comenzando a perder la esperanza de que apareciera, vi los faros de un automóvil subiendo lentamente por la carretera hacia el mirador. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de alivio de que hubiera venido y terror de lo que iba a descubrir. Era Roberto, pero cuando se bajó del automóvil y caminó hacia nosotras, inmediatamente noté que algo estaba diferente en él. Su postura era más rígida de lo usual, y cuando se acercó lo suficiente, pude ver que tenía un moretón notable en el lado izquierdo de su cara. «Carmen, no deberías haber venido aquí», me dijo, su voz cargada de una tristeza que nunca había escuchado antes. «Roberto, necesito que me expliques qué está pasando. Encontré tu caja fuerte. Vi los pasaportes, el dinero, los documentos». Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, y por un momento parecía mucho mayor de lo que realmente era. «Entonces ya sabes la verdad. Sé que mi esposo es un narcotraficante, que he estado viviendo con un criminal durante 15 años. Carmen, las cosas no son como parecen. Entonces, ¿qué son, Roberto? ¿Por qué tienes pasaportes falsos? ¿Por qué hay una fotografía tuya con Joaquín Salazar? ¿Por qué has estado mintiendo sobre todo?» Roberto se sentó en una roca grande cerca del borde del mirador y se cubrió la cara con las manos. «Porque trabajo para el gobierno estadounidense». Sofía y yo nos miramos con incredulidad. «¿Qué?», dijimos al unísono. «Soy un agente encubierto de la DEA. He estado trabajando para ellos durante los últimos 5 años». «¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque era demasiado peligroso. Mi trabajo consistía en infiltrarme en organizaciones de narcotráfico para reunir evidencia que pudiera usarse para arrestar a los líderes. Mientras menos supieras sobre mi trabajo real, más segura estarías. Pero Roberto, somos esposos. Compartimos una vida. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan fundamental? Porque te amo más que a mi propia vida. Sabía que si te contaba la verdad, te preocuparías constantemente cada vez que saliera de casa. Sabía que no podrías vivir normalmente sabiendo que mi trabajo me ponía en contacto directo con algunos de los criminales más peligrosos del hemisferio». Sofía se acercó a nosotros. «Entonces, ¿por qué nos estás contando la verdad ahora?» «Porque mi cobertura ha sido descubierta.
Salazar tenía un contacto dentro del gobierno que le reveló mi verdadera identidad antes de ser arrestado. ¿Y por qué los regalos extraños? Porque la sangre en el anillo. La sangre era de Joaquín Salazar. Fue asesinado anoche en prisión y alguien colocó ese anillo ensangrentado en nuestra casa para incriminarme por su muerte. Los regalos eran mi manera de intentar que te alejaras de la casa antes de que llegaran las personas que quieren vengarse de mí. ¿Quiénes son los hombres que nos han estado persiguiendo? Algunos son miembros de la organización de Salazar que quieren matarme por traicionar a su jefe. Otros son agentes del gobierno que están tratando de protegerme y extraerme de la situación. La información era abrumadora, pero comenzaba a tener sentido. Sin embargo, algo todavía no encajaba completamente en mi mente. Roberto, durante la llamada telefónica tu voz sonaba muy extraña. ¿Por qué? Porque no era yo quien estaba hablando. ¿Qué quieres decir? Carmen, fui secuestrado esta mañana cuando salí de la oficina. La llamada telefónica que recibiste era de alguien que había estado estudiando grabaciones de mi voz y podía imitarla convincentemente. Pero ¿cómo es posible algo así? Hay personas muy entrenadas en técnicas de imitación vocal. Con suficientes grabaciones de la voz de una persona pueden reproducir no solo el sonido, sino también los patrones de habla y las expresiones características. Sofía frunció el ceño. Entonces, ¿cómo lograste escapar? No escapé por mis propios medios. Fui rescatado por un equipo de agentes federales, pero el operativo confirmó nuestras sospechas de que hay una filtración de información dentro de la agencia. Alguien con acceso a información clasificada está pasando detalles sobre nuestras operaciones a las organizaciones criminales. ¿Y ahora qué va a pasar? Van a tener que cambiar mi identidad completamente. Nueva apariencia física, nuevo nombre, nueva historia personal, nueva ubicación. Esencialmente, Roberto Hernández va a desaparecer para siempre. ¿Y qué pasa conmigo? Roberto me tomó las manos con una ternura que no había sentido en meses. Tienes dos opciones, Carmen. Puedes venir conmigo y empezar una vida completamente nueva en otro país, pero eso significaría abandonar todo lo que conoces. Tu familia, tus amigos, tu carrera, todos tus recuerdos, para siempre. ¿Cuál es la segunda opción? Te quedas aquí y yo desaparezco de tu vida permanentemente. Oficialmente, Roberto Hernández morirá en un accidente automovilístico o algo similar. Tú te convertirás en viuda y podrás rehacer tu vida con la libertad de encontrar a alguien más. Sofía se alejó discretamente para darnos algo de privacidad, mientras yo procesaba las opciones que Roberto me había presentado. Eran ambas aterradoras en sus propias maneras. ¿Cómo puedo saber que esta historia es verdadera? Después de descubrir que has estado mintiendo durante años, ¿cómo sé que no eres realmente un criminal que me está contando otra mentira elaborada? Roberto sacó una credencial oficial de su bolsillo trasero. Porque soy el agente especial Roberto Hernández de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Esta es mi verdadera identidad profesional. Examiné la credencial cuidadosamente. Parecía auténtica, con hologramas de seguridad y toda la información oficial correspondiente. Pero después de todo lo que había descubierto, ya no confiaba en mi capacidad para distinguir entre lo real y lo falso. Roberto, necesito tiempo para procesar toda esta información. Carmen, no tenemos tiempo. En menos de 3 horas, van a simular mi muerte oficialmente. Después de eso, no podremos volver a vernos nunca más. Esta es literalmente la última oportunidad que tenemos para estar juntos. ¿Cómo puedes esperar que tome una decisión tan monumental en tan poco tiempo? Mira, entiendo que es una decisión imposible, pero considera qué tienes realmente aquí. No tenemos hijos que nos conecten a este lugar. Tu trabajo como traductora lo puedes hacer desde cualquier ubicación con acceso a Internet. Y en cuanto a tu familia, bueno, Sofía podría visitarte eventualmente una vez que se establezcan los protocolos de seguridad apropiados. ¿Dónde viviríamos exactamente? En Estados Unidos, probablemente en un pueblo pequeño en el Medio Oeste. Tendríamos una casa modesta, identidades completamente nuevas, trabajos ordinarios que no atraigan atención. ¿Y si no funciona? Si me arrepiento de la decisión, no hay vuelta atrás, Carmen. Si decides venir conmigo, Carmen Hernández dejará de existir para el resto del mundo. No podrás contactar a tu familia, no podrás regresar a México, no podrás tener ningún contacto con tu vida anterior.
Caminé hasta el borde del mirador y contemplé las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Cada luz representaba una vida, una familia, una historia. Ahí abajo estaba toda mi existencia, mi casa, mi trabajo, mis recuerdos, mi identidad. Pero también estaba la incertidumbre de vivir sabiendo que Roberto estaba vivo en algún lugar del mundo mientras yo fingía estar de luto por su muerte. ¿Realmente me amas?, le pregunté sin voltearme a mirarlo. Más que a mi propia vida, cada decisión que he tomado durante los últimos 5 años ha sido con el objetivo de protegerte. Cada criminal que ayudé a arrestar representaba una amenaza menos para tu seguridad. Pero ¿por qué no me contaste la verdad desde el momento en que aceptaste este trabajo? Porque cuando la DEA me reclutó, ya llevábamos 3 años casados. No podía pedirte retroactivamente que vivieras con el conocimiento constante de que mi trabajo me ponía en peligro mortal todos los días. Me volteé para enfrentarlo directamente. Roberto, siento como si toda nuestra vida matrimonial ha sido una mentira elaborada. No, Carmen, mi amor por ti nunca ha sido una mentira. Es lo único genuino y verdadero que he tenido durante estos años de vivir bajo identidades falsas. Caminé hacia donde Sofía estaba esperando, dándome espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Honestamente, no lo sé. ¿Tú qué harías en mi situación? Carmen, te conozco mejor que nadie excepto Roberto. Tú necesitas honestidad y transparencia en tus relaciones. No puedes vivir cómodamente con secretos grandes. Pero lo amo, lo sé, y es obvio que él también te ama. ¿Pero amas al Roberto que pensabas que conocías? ¿O puedes amar al Roberto que realmente es? Era una distinción importante que no había considerado completamente. El Roberto que había conocido durante 15 años era tranquilo, predecible, a veces incluso un poco aburrido. El Roberto real era evidentemente valiente, dedicado a la justicia, dispuesto a arriesgar su vida para proteger a otros, pero también capaz de mantener secretos enormes durante años. Creo que puedo amar a ambos, admití finalmente. Entonces la pregunta real es si puedes vivir con la incertidumbre y el peligro constante que viene con una vida clandestina. Regresé a donde estaba Roberto. Él estaba hablando en voz baja por teléfono celular con alguien. Sí, entiendo perfectamente. 20 minutos, dijo antes de colgar y mirarme directamente. Carmen, tengo que irme inmediatamente. El equipo de extracción viene por mí. ¿Tan pronto? Sí, han detectado actividad sospechosa en el área. ¿Cuál es tu decisión final? Miré a Sofía, luego a Roberto, luego a las luces de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Roberto, si decido ir contigo, necesito que me prometas algo fundamental, lo que sea. Nunca más me mientas sobre nada, sin importar cuán pequeño o insignificante pueda parecer. Si vamos a empezar una nueva vida juntos, tiene que estar basada en honestidad completa. Te lo prometo solemnemente. Y si algo sale mal en el futuro, si somos descubiertos o si hay peligro, no me vas a proteger ocultándome información. Enfrentaremos cualquier problema juntos, como socios iguales. Estoy completamente de acuerdo con eso. Respiré profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. Está bien, Roberto, voy contigo. Epílogo. 5 años después. Cedar Rapids, Iowa. 15 de agosto de 2030. Sarah Mitchell se despertó al sonido familiar del despertador a las 6 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 5 años. Al principio, ese nombre le había sonado extraño en sus propios labios, pero ahora respondía a él naturalmente, como si Carmen Hernández hubiera sido solo un personaje en una novela que había leído hacía mucho tiempo. A su lado, David Mitchell se movía lentamente, estirándose y bostezando de la manera que había aprendido a amar nuevamente. La rutina matutina de Sarah era meticulosamente normal. Café colombiano, una pequeña concesión nostálgica que David le había permitido mantener, tostadas con mermelada, revisión de emails de trabajo y una caminata de 20 minutos por el vecindario antes de comenzar su día laboral como traductora freelance especializada en documentos técnicos. Era una vida tranquila, predecible, segura, exactamente lo opuesto a la montaña rusa emocional que había sido su existencia anterior. David trabajaba como contador para una empresa local de suministros agrícolas.
un trabajo tan alejado del mundo del narcotráfico internacional como era posible imaginar. Sus días consistían en spreadsheets de Excel, reportes trimestrales y conversaciones sobre precios de fertilizantes con granjeros del medio oeste americano. Por las tardes, tendía un pequeño jardín en el patio trasero de su casa de 2 habitaciones, cultivando tomates, pepinos y hierbas aromáticas que Sarah usaba para cocinar. En la superficie, los Mitchell eran la pareja suburbana perfecta. Se conocían en el supermercado, asistían regularmente a las reuniones del consejo vecinal y organizaban barbacoas modestas para sus vecinos durante los fines de semana de verano. Sarah había desarrollado una amistad cercana con Eleanor Thompson, una mujer mayor que vivía en la casa contigua y que consideraba a los Mitchell como los nietos que nunca había tenido. Pero debajo de esta fachada cuidadosamente construida, la realidad era infinitamente más compleja. Sarah nunca había dejado de extrañar a su hermana Sofía. No pasaba una semana sin que pensara en llamarla, sin que imaginara conversaciones que nunca podría tener, sin que se preguntara cómo estaría enfrentando la vida, sin poder despedirse apropiadamente. Los agentes de la DEA les habían permitido una sola llamada final 3 meses después de su llegada a Iowa, pero había sido monitoreada, limitada a 5 minutos y llena de código implícito que había dejado más preguntas sin responder de las que había resuelto. «Estoy bien», había dicho Sarah. «Mi nuevo trabajo es muy diferente, pero me gusta la tranquilidad». «Me alegra escuchar eso», había respondido Sofía, su voz cargada de una tristeza contenida. «Espero que encuentres toda la felicidad que mereces en tu nueva vida». Ambas sabían que nunca más podrían hablar. David lidiaba con sus propios fantasmas. Había días en que despertaba convencido de que había escuchado pasos en el porche delantero, voces familiares en el viento, automóviles que se estacionaban demasiado tiempo frente a su casa. La paranoia era un compañero constante que había aprendido a manejar, pero nunca a eliminar completamente. Su entrenamiento en la DEA le había enseñado a identificar amenazas potenciales en patrones de comportamiento aparentemente inocentes, pero esa misma habilidad lo hacía hipervigilante en situaciones cotidianas. El agente especial Marcus Rodríguez visitaba a los Mitchell cada 6 meses para evaluaciones de seguridad rutinarias. Durante estas visitas, David recibía actualizaciones limitadas sobre el mundo que habían dejado atrás. Joaquín Salazar había estado realmente muerto. Su organización había sido desmantelada exitosamente usando la información que David había recopilado durante sus años de trabajo encubierto. Sin embargo, habían surgido nuevas organizaciones para llenar el vacío, y varios miembros de la antigua red de Salazar todavía estaban libres y potencialmente interesados en venganza. Su cobertura sigue siendo sólida, les había asegurado Rodríguez durante su última visita en febrero. No hay indicaciones de que su ubicación haya sido comprometida. Pueden continuar viviendo normalmente, pero normalmente era un concepto relativo cuando tu vida entera estaba construida sobre una identidad fabricada. Sarah había desarrollado una nueva comprensión de la soledad que era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. No era la soledad de estar físicamente sola, sino la soledad de no poder compartir completamente tu verdadero ser con nadie, excepto una persona en todo el mundo. Era la soledad de no poder hablar sobre tu infancia, tus padres, tus recuerdos formativos, tus tradiciones familiares. Era la soledad de tener que inventar respuestas para preguntas básicas sobre tu historia personal. Eleanor Thompson preguntaba frecuentemente sobre la familia de Sarah, expresando sorpresa de que una mujer joven no mantuviera contacto regular con sus parientes. Sarah había desarrollado una historia elaborada sobre padres fallecidos en un accidente automovilístico y una hermana que vivía en Europa y con quien había perdido contacto después de una pelea familiar. Las mentiras salían de sus labios con una facilidad que la perturbaba, pero que había sido necesaria para mantener su cobertura. David había encontrado una forma inesperada de lidiar con la pérdida de su identidad anterior a través de la jardinería. Cuidar plantas que crecían lentamente, que requerían paciencia y atención constante, le daba una sensación de propósito que su trabajo como contador no podía proporcionar. En las tardes, cuando Sarah lo encontraba arrodillado entre las filas de vegetales,
Podía ver rastros del hombre que había conocido originalmente. Alguien que encontraba satisfacción en crear algo duradero y auténtico. ¿Extrañas México?, le preguntó Sara una tarde, mientras lo ayudaba a cosechar tomates. Extraño partes de México, respondió David cuidadosamente. Extraño el clima, la comida, el sonido del español en las calles. Pero no extraño la tensión constante de no saber si cada día podría ser el último. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado el trabajo con la DEA? David se detuvo, sosteniendo un tomate maduro en su mano. Me arrepiento de no haberte contado la verdad desde el principio. Me arrepiento de los años que perdimos viviendo como extraños en nuestra propia casa. Pero no me arrepiento de haber ayudado a arrestar a personas que causaban tanto daño. Era típico de David responder a sus preguntas directamente pero incompletamente, dejando espacio para interpretaciones múltiples. Sara había aprendido a leer estas respuestas cuidadosamente calibradas, entendiendo que incluso después de 5 años de honestidad prometida, algunos aspectos de su experiencia anterior permanecían demasiado dolorosos o complicados para discutir completamente. Los Mitchell habían desarrollado rituales privados para honrar las partes de sus identidades anteriores que habían tenido que abandonar. Cada 15 de agosto, el aniversario de su boda original, preparaban una cena mexicana elaborada usando recetas que Sara recordaba de su madre. Hablaban exclusivamente en español durante esas noches, compartían recuerdos de su vida anterior, y permitían que Carmen y Roberto existieran nuevamente por unas pocas horas. Durante estas ocasiones, Sara podía ver la tristeza profunda en los ojos de David cuando hablaba sobre casos específicos en los que había trabajado, criminales que había ayudado a capturar y vidas que posiblemente había salvado a través de su trabajo encubierto. Era evidente que había encontrado un sentido de propósito en esa carrera que su trabajo actual como contador no podía replicar. ¿Crees que alguna vez podremos regresar?, preguntó Sara durante su 5º aniversario clandestino. Honestamente, no lo sé, admitió David. Rodríguez dice que la situación se ha estabilizado, pero también dice que algunos elementos criminales tienen memorias muy largas. Podría ser seguro en 5 años más, o podría no ser seguro nunca. ¿Podríamos al menos visitar? Tal vez, con identidades diferentes, con apariencias alteradas, con precauciones extremas, pero nunca como nosotros mismos. La conversación había terminado ahí, pero Sara sabía que ambos pensaban regularmente sobre la posibilidad de ver México nuevamente, aunque fuera brevemente. El aspecto más difícil de su nueva vida había sido la decisión de no tener hijos. Habían discutido extensamente la posibilidad durante su 2º año en Iowa, pero finalmente habían concluido que traer niños a una existencia construida sobre secretos fundamentales sería injusto tanto para los niños como para ellos mismos. ¿Cómo podrían explicar por qué sus hijos no tenían abuelos, tíos, primos? ¿Cómo manejarían las preguntas inevitables sobre historia familiar, tradiciones culturales, origen étnico? Sara trabajaba principalmente desde casa, lo cual le daba flexibilidad pero también le proporcionaba demasiado tiempo para pensar. Sus clientes eran empresas manufactureras que necesitaban manuales técnicos traducidos del inglés al español, un trabajo que pagaba bien, pero que raramente la desafiaba intelectualmente. Durante las tardes lentas, se encontraba navegando sitios web mexicanos, leyendo noticias de Fortaleza, buscando fotografías de lugares que recordaba de su juventud. Una tarde en abril, mientras buscaba información sobre cambios en su antigua ciudad, encontró un artículo de periódico que mencionaba a Sofía. Había sido promovida a socia senior en su firma de abogados y había sido reconocida por su trabajo pro bono con familias de víctimas de violencia relacionada con el narcotráfico. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Sofía con el cabello más corto y líneas nuevas alrededor de sus ojos, pero con la misma sonrisa determinada que Sara recordaba tan vívidamente. El artículo mencionaba que Sofía había establecido una fundación en memoria de su hermana Carmen, quien había murido trágicamente en un accidente automovilístico junto con su esposo. La fundación proporcionaba servicios de traducción gratuitos para familias inmigrantes que navegaban el sistema legal mexicano. Sara había llorado durante horas después de leer ese artículo, una mezcla de orgullo por los logros de su hermana
y dolor por la manera en que su propia muerte había sido utilizada para crear algo significativo. Había considerado enviar una donación anónima a la fundación, pero David había argumentado convincentemente que cualquier contacto, sin importar cuán indirecto, podría comprometer su seguridad. El otoño de su 5º año en Iowa trajo cambios inesperados. Sarah recibió una oferta de trabajo de una empresa editorial que buscaba un traductor senior para reubicar en Denver, Colorado. La posición ofrecía un salario significativamente mejor, beneficios completos y la oportunidad de trabajar en proyectos más sustanciales que sus contratos freelance actuales. ¿Qué piensas?, preguntó Sarah a David esa noche durante la cena. Creo que sería bueno para ti profesionalmente, respondió él. Y honestamente, creo que ambos estamos listos para un cambio de escenario. Pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿No es más arriesgado mudarse a una ciudad más grande? Paradójicamente, las ciudades más grandes a veces son más seguras para personas en nuestras circunstancias, porque es más fácil mezclarse entre multitudes. Y Denver está lo suficientemente lejos de la frontera mexicana para minimizar las posibilidades de encuentros accidentales. Habían discutido la posibilidad con el agente Rodríguez durante su próxima visita programada. Después de una evaluación de seguridad exhaustiva, había dado su aprobación para la mudanza, con la condición de que mantuvieran sus identidades actuales y siguieran los protocolos de comunicación establecidos. La mudanza a Denver había sido tanto liberadora como aterrorizante. Después de 5 años de rutinas establecidas, de vecinos conocidos, de una existencia predecible, encontrarse nuevamente en un ambiente desconocido había reactivado algunas de las ansiedades que habían experimentado durante sus primeros meses en Iowa, pero también había traído oportunidades inesperadas. Sarah se encontró trabajando en proyectos más interesantes, colaborando con autores y editores que desafiaban sus habilidades lingüísticas de maneras que no había experimentado en años. David encontró trabajo en una firma de contabilidad más grande que ocasionalmente manejaba casos complejos que requerían análisis forense financiero, trabajo que utilizaba algunas de las habilidades investigativas que había desarrollado durante su carrera en la DEA. Denver también les ofreció algo que Iowa nunca había podido proporcionar: una comunidad latina considerable. Por primera vez en 5 años, Sarah podía caminar por vecindarios donde se hablaba español regularmente, donde podía comprar ingredientes auténticos para cocinar comida mexicana, donde podía sentir, al menos superficialmente, como si no fuera una extraña en una tierra extraña. Sin embargo, esta proximidad a la cultura que habían perdido también intensificó su sentido de pérdida. Sarah se encontró llorando en el supermercado la primera vez que escuchó a una madre hablando a su hijo en el mismo dialecto regional que había usado su propia madre. David se puso notablemente tenso cuando escuchó música mariachi tocando en un restaurante, recordándole las fiestas familiares que nunca más podría experimentar. Durante su primer invierno en Denver, Sarah había comenzado a escribir. Inicialmente, había sido una forma de procesar sus emociones, una manera de dar forma narrativa a la experiencia surrealista de haber abandonado su vida anterior, pero gradualmente se había convertido en algo más ambicioso, una novela sobre una mujer que descubre que su esposo había estado viviendo una doble vida. ¿No es demasiado arriesgado?, había preguntado David cuando Sarah le había contado sobre el proyecto. ¿Qué pasa si alguien hace conexiones? Es ficción, había insistido Sarah, y he cambiado todos los detalles identificables. Además, es una forma de honrar nuestra experiencia sin comprometerla. David había leído los primeros capítulos con una mezcla de fascinación y incomodidad. Sarah había capturado con precisión emocional la confusión, el miedo y la sensación de traición que había caracterizado esos días finales en México, pero desde la perspectiva de alguien que no conocía la verdad completa sobre las motivaciones de su esposo. ¿Cómo termina la historia?, había preguntado David. Todavía no lo sé, había admitido Sarah. Supongo que depende de cómo termine nuestra historia. Esa conversación había llevado a discusiones más profundas sobre el futuro. ¿Estarían viviendo bajo identidades falsas por el resto de sus vidas? Había una fecha de expiración en su situación, un momento en que Roberto Hernández y Carmen Hernández podrían resucitar oficialmente.
¿O habían elegido efectivamente una forma de muerte cívica permanente? El agente Rodríguez había sido honesto sobre las limitaciones de su situación. En casos como el suyo, raramente hay un final claro, había explicado. La mayoría de las personas en programas de protección de testigos viven permanentemente bajo sus nuevas identidades. Es simplemente más seguro para todos los involucrados. ¿Pero nunca hay excepciones?, había presionado Sara. Ocasionalmente, después de décadas, cuando todos los actores criminales relevantes han muerto o sido encarcelados permanentemente, consideramos permitir contacto limitado con familiares cercanos, pero eso requiere evaluaciones de seguridad exhaustivas y nunca está garantizado. La respuesta había sido tanto esperanzadora como desalentadora. Décadas significaba que Sara podría ser una anciana antes de poder abrazar a su hermana nuevamente, asumiendo que tal reunión fuera posible. A medida que se acercaba el 6º aniversario de su llegada a Estados Unidos, Sara y David habían desarrollado una rutina de evaluación anual de su situación. Se sentaban en su sala de estar en Denver cada 15 de julio, el aniversario de la noche en que todo había cambiado, y discutían honestamente sus sentimientos sobre la vida que habían construido. ¿Te arrepientes de haber venido conmigo?, preguntó David durante su evaluación más reciente. Sara consideró la pregunta cuidadosamente, como había hecho cada año. Me arrepiento de no haber tenido más tiempo para decidir. Me arrepiento de no haber podido despedirme apropiadamente de Sofía. Me arrepiento de que tengamos que vivir con tantos secretos. Pero fundamentalmente, no me arrepiento. Creo que habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para ir contigo. ¿Y ahora? Ahora sé lo que habría pasado. Es más difícil de lo que imaginé, pero también es más rica de lo que esperaba. Era una respuesta típicamente matizada que reflejaba la complejidad de su situación. Su vida como Sara y David Mitchell era tanto una pérdida como una ganancia, tanto una limitación como una liberación. David había desarrollado una filosofía práctica sobre su existencia que ayudaba a mantener perspectiva. Esencialmente, recibimos la oportunidad de vivir dos vidas completamente diferentes, le había dicho a Sara. La mayoría de las personas solo tienen una. Era una manera optimista de ver su situación, aunque Sara no siempre podía adoptar esa perspectiva tan fácilmente. Durante el verano de su 6º año, Sara había terminado su novela. Era una obra de 400 páginas que exploraba temas de identidad, confianza, amor y supervivencia a través de la historia de una mujer cuya vida se había desmoronado cuando descubrió la verdad sobre su esposo. El final de la novela era ambiguo, dejando al lector decidir si la protagonista había tomado la decisión correcta al abandonar su vida anterior. ¿Vas a intentar publicarla?, había preguntado David después de leer el manuscrito completo. No lo sé. Parte de mí quiere compartir la historia, pero otra parte siente que es demasiado personal, demasiado arriesgada. ¿Qué tal si usas un seudónimo? Incluso con un seudónimo, promocionar el libro requeriría entrevistas, apariciones públicas, fotografías. No podría mantener mi anonimato. Era otra manera en que su situación limitaba sus opciones. Sara había escrito algo de lo que estaba genuinamente orgullosa, pero no podía compartirlo con el mundo sin comprometer su seguridad. En octubre, Sara recibió una llamada telefónica que cambió todo. Era el agente Rodríguez, pero su tono era diferente de las conversaciones rutinarias que habían tenido durante años. Tengo noticias importantes, había dicho sin preámbulos. El último miembro conocido de la organización de Salazar fue arrestado ayer en Colombia. Además, nuestro análisis de inteligencia sugiere que el interés activo en venganza contra David ha disminuido significativamente. ¿Qué significa eso exactamente?, había preguntado Sara. Significa que estamos considerando ofrecerles opciones que no habían estado disponibles anteriormente. A la conversación subsecuente había durado 2 horas y había incluido una videoconferencia con supervisores de la DEA en Washington, D.C. Las opciones presentadas eran complejas y venían con advertencias sustanciales, pero representaban la primera flexibilidad real que habían tenido en 6 años. Opción 1. Mantener sus identidades actuales permanentemente pero recibir autorización para contacto limitado y monitoreado con Sofía. Esto significaría cartas ocasionales,
llamadas telefónicas programadas y posiblemente reuniones extremadamente restringidas bajo supervisión federal. Opción 2. Regresar a México bajo una forma modificada de protección de testigos, asumiendo nuevas identidades pero permaneciendo en territorio mexicano. Esto les permitiría estar geográficamente más cerca de su cultura original, pero vendría con restricciones de seguridad significativas. Opción 3. Revelación gradual de su estatus de supervivencia, comenzando con familiares inmediatos y expandiéndose cuidadosamente a un círculo más amplio durante un periodo de varios años. Cada opción tenía ventajas y desventajas substanciales, y todas requerían evaluaciones de seguridad adicionales que podrían durar meses. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, había preguntado David. No hay prisa, había respondido Rodríguez. Estas opciones estarán disponibles indefinidamente, pero recomendaría que tomen al menos 6 meses para considerar completamente las implicaciones. Esa noche, Sara y David habían permanecido despiertos hasta las 3 de la mañana, discutiendo las posibilidades que se habían abierto súbitamente frente a ellos. Por primera vez en 6 años, el futuro contenía opciones reales en lugar de simplemente la continuación indefinida de su status quo. ¿Qué quieres hacer?, había preguntado David. Quiero volver a ver a Sofía, había respondido Sara inmediatamente. Pero también tengo miedo de cómo habremos cambiado, de si podremos conectarnos de la misma manera después de tanto tiempo. Y en cuanto a regresar a México, México se siente como casa, pero esta versión de nosotros mismos fue creada aquí. No sé si podríamos trasplantar exitosamente quienes somos ahora a donde solíamos ser. Era un dilema genuinamente complejo que no tenía respuestas fáciles. Sara había comenzado a mantener un diario detallado de sus pensamientos y sentimientos mientras consideraba estas opciones. Escritura que inicialmente había sido catártica, se había convertido en un proceso analítico de evaluación de prioridades y valores. Creo que lo que más quiero, había escrito después de varias semanas de contemplación, es la habilidad de ser completamente honesta con al menos una persona además de David. Vivir con secretos tan fundamentales ha sido más agotador de lo que me di cuenta inicialmente. David había expresado sentimientos similares, pero con matices diferentes. Echo de menos tener un propósito que vaya más allá de simplemente existir día a día, había admitido. Mi trabajo en la DEA era peligroso y complicado, pero también sentía que estaba contribuyendo a algo importante. Habían comenzado a explorar la posibilidad de que David pudiera regresar al trabajo en aplicación de la ley, aunque en una capacidad diferente que no requiriera trabajo encubierto. Su experiencia y conocimientos serían valiosos en muchos contextos que no lo expondrían a los mismos riesgos que habían necesitado su reubicación original. En diciembre, durante lo que habría sido su 9º aniversario de boda como Roberto y Carmen, Sara y David tomaron una decisión preliminar. Elegirían la opción 1, mantener sus identidades actuales pero establecer contacto limitado con Sofía. Es la opción más conservadora, había explicado David, pero también la que preserva la seguridad que hemos construido mientras nos permite recuperar la conexión familiar más importante. Sara había estado de acuerdo, aunque admitía que parte de ella fantaseaba con las opciones más dramáticas. Tal vez podamos reevaluar en unos años, había dicho. Si el contacto con Sofía va bien, tal vez podamos considerar expandir gradualmente nuestras conexiones. El proceso de establecer contacto había sido más complejo de lo que habían anticipado. Sofía tuvo que someterse a evaluaciones de seguridad, entrevistas extensas y entrenamiento en protocolos de comunicación segura. El primer contacto había sido una carta cuidadosamente redactada que explicaba brevemente la situación sin entrar en detalles específicos sobre la ubicación o las identidades actuales. La respuesta de Sofía había llegado 3 semanas después y había hecho llorar a Sara durante horas. Era una carta de 10 páginas llena de amor, alivio, preguntas cuidadosas y actualizaciones sobre la vida que Sara había perdido. Sofía había mantenido la habitación de Sara exactamente como estaba durante los primeros 2 años, esperando contra toda esperanza que su hermana regresara. Había luchado con depresión severa, había considerado cambiar de carrera, pero finalmente había encontrado propósito en el trabajo legal que honraba la memoria de su hermana fallecida. Tu fundación ha ayudado a más de 200 familias en los últimos 5 años,
Había escrito Sara en su carta de respuesta. Estoy tan orgullosa de lo que has construido con tu dolor. El intercambio de cartas se había convertido en una rutina mensual que proporcionaba a Sara una conexión vital con su identidad anterior, sin comprometer su seguridad actual. Gradualmente, las cartas habían evolucionado para incluir fotografías, cuidadosamente editadas para eliminar información identificable, actualizaciones sobre trabajo y relaciones, y discusiones sobre memorias compartidas que ayudaban a mantener viva la historia familiar. 6 meses después del primer contacto, Sara y Sofía habían tenido su primera conversación telefónica en más de 6 años. Habían llorado durante los primeros 5 minutos, incapaces de hablar coherentemente. Tu voz suena diferente, había observado Sofía eventualmente. La tuya también, pero también suena exactamente igual. Era un comentario que capturaba perfectamente la naturaleza paradójica de su reunión, profundamente familiar pero también alterada por años de experiencias separadas. A medida que Sara completaba el primer borrador de este epílogo mental de su historia, se dio cuenta de que no había un final definitivo que ofrecer. Su vida como Sarah Mitchell continuaba desarrollándose, llena de posibilidades y limitaciones, de ganancias y pérdidas, de esperanza y nostalgia. ¿Cómo termina nuestra historia?, le preguntó a David esa noche durante la cena. No termina, respondió él simplemente. Solo continúa día a día con las decisiones que hacemos sobre cómo queremos vivir dentro de las circunstancias que tenemos. Era una respuesta que habría frustrado a Sara años atrás, pero que ahora encontraba reconfortante. Su historia no necesitaba un final dramático o una resolución completa. Era suficiente que continuara, que cada día les ofreciera la oportunidad de elegir amor sobre miedo, honestidad sobre conveniencia, conexión sobre aislamiento. Esa noche Sara escribió en su diario: creo que finalmente entiendo que la felicidad no viene de tener una vida perfecta o sin complicaciones. Viene de encontrar formas de construir significado y conexión dentro de cualquier circunstancia en la que te encuentres. David y yo hemos construido algo real y valioso aquí, incluso si no es la vida que originalmente planeamos. La última entrada terminaba con una reflexión que habría servido igualmente bien como el final de su novela no publicada. Algunas historias no terminan con resolución completa, sino con la aceptación de que la vida es inherentemente ambigua, compleja y llena de caminos que nunca podremos explorar completamente. Lo importante no es que hayamos elegido el camino perfecto, sino que hayamos elegido caminar juntos hacia donde sea que nos lleve. Y así, en una casa modesta en Denver, Colorado, Sara y David Mitchell continuaron construyendo una vida que era tanto una pérdida como una ganancia, tanto un final como un comienzo, tanto una historia terminada como una historia que apenas comenzaba.